Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Estamos nuevamente continuando con lo que es el curso de catecismo del Padre José de Ar, que en este caso, pues ya hemos dicho que es un catecismo que está un poquito antiguito, pero que es muy bueno y que nos habla acerca de lo que nosotros debemos de conocer del magisterio de la Iglesia. Soy el catequista Gabriel Esteban y pues estamos nuevamente en estos cursos. Una disculpa que nos hemos atrasado un poquito porque todavía vamos por la mitad del libro. Y acuérdate que los puedes localizar en lo que son mis canales de YouTube de Supercatólico o bien en el de Mr. Teacher Gabriel. Bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos en el tema anterior. Hoy estamos continuando y estamos viendo la sesión número 86. Y en la sesión 85 hablamos acerca de la Santa Misa y nos quedamos en el sacrificio de la misa. Vamos a ver ahora lo que nos dice el Padre José de Ar en el número 177 de su catecismo. Dice: ¿hubo sacrificios en todo tiempo? ¿Por qué la pregunta? Porque hablamos como el sacrificio de la misa. ¿Por qué se usa ese término, el sacrificio de la misa? Bueno, antes de comenzar ya con lo que son nuestros temas, vamos a hacer como siempre nuestra oración inicial, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento en los temas y en todo lo que nosotros realicemos. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a retomar este tema. Ya nos habíamos colocado aquí con la pregunta 177. Y aquí el Padre pregunta, dice: ¿hubo sacrificios en todo tiempo? Y dice el Padre: desde el principio del mundo hubo sacrificios y Dios mismo los había ordenado estrictamente en la ley antigua. Los sacrificios de Caín, Abel, Noé, Abraham, de Melquisedec. Vean qué interesante, ¿eh? Y esto también viene a colación. Por ejemplo, acaba de terminar lo que es el tiempo de Cuaresma. Y alguien puede decir: bueno, ¿y por qué los sacrificios? Por ahí voy a comentar a una persona que lógicamente no es católica y decía: es que ustedes hacen sacrificios, ¿qué es eso? Aquí lo dice las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hacemos el sacrificio del ayuno, de la abstinencia, también son cosas bíblicas. Y como nos lo dice acá, pues hay que pedir, hay que hacer un sacrificio. Estaba leyéndolo otra vez del Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita lo que es el libro, pero decía de que había un pueblo que salió a luchar y que tenía la ayuda de Dios y le rezaban a Dios. Y en esa lucha le preguntaban a Dios: ¿podemos salir? Y decía Yahvé: sí, salgan. Y les fue mal. Y lo volvieron a hacer 2 o 3 veces, pero ya en la cuarta vez dice que se unieron otra vez el pueblo en oración. Y Dios les dijo: tienen que hacer sacrificios, tienen que pedir y hacer cosas para que yo les ayude. Y entonces cuando el pueblo hizo sacrificios, las cosas cambiaron. En el tiempo actual es igual. Ahorita está terminado la pandemia, pero no ha terminado del todo. Y entonces debemos de seguir rezando y haciendo sacrificios, ofreciendo cosas a Dios por el fin de esta pandemia, por la guerra que hay ahora por ahí en algunos países. Como siempre ha habido guerra, a veces más, a veces menos, o a veces no es una guerra, sino hay países, ciudades que tienen problemas. Por eso tenemos que seguir haciendo lo que aquí nos dice el Padre, que nos los enseña Dios, que es hacer sacrificios, es decir, ofrecer cosas para que la situación mejore. Y en el 178 dice: ¿por qué acabaron los sacrificios de la ley antigua? O sea, los que se manejaban antes. Dice: no siendo más que figuras del sacrificio inmaculado de la ley nueva, los sacrificios de la ley antigua habían de acabar cuando comenzara el sacrificio verdadero. ¿Y cuál fue el sacrificio verdadero? Pues la muerte de Jesús, la muerte en la cruz, ese sacrificio presentado por Dios Padre, donde tomó a su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Y no debemos de ser desagradecidos. Me acuerdo que salió hace mucho tiempo en internet un mensaje que había un joven, creo que en España, que había dicho: pero yo no le pedí que muriera por mí. Eso es ser desagradecido, porque murió por cada uno de nosotros. Dios, es decir, Jesús, que es Dios, precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, murió por ti, murió por mí. ¿Y murió por qué? ¿Cómo sabemos que murió por nosotros? Porque al venir, al hacer ese sacrificio, entonces nosotros viene ya todo lo que es el contexto, todo lo que es el paquete, por decirlo así, que ya es al venir Él, al hacer su obra, pues aparecen los sacramentos. Y entonces ya podemos confesarnos, ya podemos recibir el cuerpo de Cristo gracias a la muerte de Jesús.
Es un poquito difícil de entender para el hombre. Pero gracias a eso, a que Jesús vino, murió y resucitó, es que nosotros vamos a poder, si hacemos la voluntad de Dios, resucitar con Él. Por eso ese sacrificio tan importante. Y aquí luego nos dice, ¿cuál es el sacrificio de la nueva ley? Sí, porque dice que el sacrificio antiguo ya queda olvidado, pero hay uno nuevo. ¿Y cuál es? Dice, el sacrificio de la nueva ley es el sacrificio de la cruz, en el cual Jesucristo mismo se sacrificó a su eterno Padre, lo que acabamos de mencionar, por la redención del mundo, derramando su sangre y muriendo por los hombres. Y aquí hay una cita bíblica en Hebreos que dice, nadie me arranca la vida, ¿sí? Sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso está primero en San Juan, perdón, lo que dijo Jesús. O sea, dijo Jesús, no lo estoy haciendo porque me están obligando, sino porque es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que Él mismo da la vida. Él mismo ofrece la vida por el pecado. Nos dice que en la cruz, pues cargó con todos nuestros pecados, asumió todos nuestros pecados, sin ser Él, sin tener el pecado, sin Él ser pecado, ¿verdad? Pero asumió el de nosotros. Y luego dice más adelante, y como nuestro Señor dio su vida en sacrificio para reconocer la soberanía de Dios y aplacar su justicia, claro, porque pues Dios es justo y algunos pueblos, acuérdense en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que no hacían su voluntad, pues ejerció justicia. Pero aquí viene después Jesús a ofrecer el sacrificio por nosotros. Pero no ha acabado allá, ojo, nosotros también tenemos que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque Él ya nos abrió las puertas al cielo, pero sigue siendo nuestra elección personal que yo elija, nuestra elección personal que yo elija si quiero ir al cielo o quiero ir al infierno. Si quiero ir al cielo, trataré de hacer su voluntad, trataré de vivir los sacramentos. Esto es muy importante. Y aquí nos dice al final, bueno, eso está en Hebreos. Dice, aquel primer sacrificio fue cruento, o sea, fue algo terrible, con mucha sangre. Pero todos los días se verifica una renovación, pero ya no cruenta, o sea, incruenta del mismo. Incruenta quiere decir sin sangre. Es decir, el sacrificio de la muerte de Jesús se revive en la Santa Misa. Pero ya no con esa situación de la sangre, de sufrimiento, es otra forma de revivir, de recordar. Por eso decía el Señor cuando hizo la última cena, dice, hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío. Y se realiza y se recuerda en cada misa. Es algo muy interesante, es algo a lo mejor un poquito difícil de entender, pero que es formidable, ¿verdad? Por eso es tan importante la misa, el valor de la misa. De una trascendencia extraordinaria. Y aquí nos dice ahora en lo que es la segunda diapositiva de hoy. Dice, del santo sacrificio de la misa. Relación entre los sacrificios de la ley antigua, el sacrificio de la cruz y la Santa Misa. De aquí el Padre nos especifica un poco más. ¿Qué es el sacrificio? Dice, es la ofrenda de una cosa sensible que se hace a Dios para reconocer y adorarle como a soberano Señor de todo lo creado. La intención, ¿por qué de todo lo creado? Porque eso es. La Santa Misa nos hace ver el poder de Dios, que Dios es el dueño de todo. Hay una frase hermosa que dice, no cae ni una sola hoja, sino es por la voluntad de Dios. Todo depende de Él, pero nos dio libertad, ¿eh? O sea que depende de Él, pero nosotros también tenemos libertad para hacer las cosas. Dios quiere que nosotros, que toda la humanidad sea buena. Dios quiere que todos nosotros seamos buenos, que todos nos salvemos. Pero cada uno tiene que decidir. Y lo que tenemos que ser conscientes es saber y darnos cuenta que si no hacemos las cosas bien, pues vamos a tener lo que conocemos como el justo castigo. Siempre lo he mencionado, Dios es misericordioso, sí, se acerca la fiesta de la misericordia. Dios es misericordioso plenamente, pero también es un Dios justo y pareciera que se contradice. No, no se contradice. Es misericordioso porque ahorita en la vida que tienes en este momento que me estás viendo, pues hay misericordia porque tú puedes acercarte a la confesión, a comulgar, podemos intentar mejorar nuestra forma de vida. No vivir en pecado, sobre todo en pecado mortal, buscar la gracia de Dios. Pero ¿qué va a pasar si yo no lo busco?
¿Qué va a pasar si yo no deseo encontrarme con esa gracia de Dios? Pues entonces no le puedo echar la culpa a Dios, lógicamente, porque Él ya dio todo para que yo lo haga, pero no lo quiero hacer. Pues si no lo quiero hacer, ¿qué ocurre? Pues estoy ejerciendo mi libertad, que también Dios me dio. Pero eso va a tener una consecuencia si no quiero hacer lo que Dios quiere. Y no porque Dios nos quiera castigar, sino porque Dios sabe que nos conviene. Yo siempre he dicho que los mandamientos de Dios no los debemos de ver, sobre todo a veces los jóvenes lo pueden ver un poco más como imposiciones, ¿verdad? Que Dios nos da. Tienes que cumplir tus mandamientos, porque si no, son regalos que Dios nos da. ¿Por qué digo que son regalos? Porque Dios lo permite o Dios lo da porque sabe perfectamente lo que nos conviene. Y si hacemos la voluntad de Dios, nos va a evitar problemas incluso acá en la vida y mucho más al momento de morir. Por eso la importancia. Y luego dice, la intención de reconocer y adorar a Dios como a soberano Señor de todo lo creado se expresa en el acto mismo y modo de sacrificar, el cual consiste en la destrucción total, que es lo mismo un holocausto, o parcial de la ofrenda visible, que en este estado se ofrece a Dios. Por medio de esta destrucción de la ofrenda, el hombre reconoce a Dios como a dueño absoluto de la vida y de la muerte. Es decir, Dios es el dueño de todo. Y eso lo estamos viendo o lo tenemos que vivir en la Santa Misa. Luego dice, del ser y del no ser de todas las criaturas, en una palabra, le reconoce, eso reconocemos en la misa, lo reconocemos como soberano, dueño y señor. Los mismos gentiles, dice, no ofrecían sacrificios sino a los seres que ellos veneraban como dioses. Es decir, incluso aquellas civilizaciones que no creían en Dios, pero creían en algo superior, pues trataban de complacer a ese ser superior, incluso en esos casos. Pero ahora que sabemos de que Dios es Yahvé, que es nuestro Padre, de que Jesucristo es su Hijo que vino a salvarnos y el Espíritu Santo nos viene siempre a ayudar, pues entonces es mucho más seguro y sobre todo con mucha más fe debemos de acercarnos a la Santa Misa, a ese sacrificio que pues tiene un valor inmenso. Decía el padre Jorge Loring, recuerdo, que ya falleció, y él decía, no porque alguien no valore algo no quiere decir que no vale, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tuviera, no sé, un pedazo de un lingote de oro y alguien dice, no, para mí eso no vale nada. Pues entonces, pues para él no, pero para todos los demás o para la mayoría sí. Porque ese es el valor que le ha dado el mundo, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, ahorita que estoy hablando del oro, por ejemplo, el oro, ¿quién le dio ese valor? Pues el hombre se lo dio. Y de tal manera que, aunque no es algo tan escrito, pero pues algo que es de oro, pues tiene valor, lógicamente. Pero alguien podría decir, no, pues a lo mejor mis lentes tienen un valor, pero alguien puede decir, no, pues no tiene un valor así normal porque me hace falta, sino le voy a dar el valor que tiene un lingote de oro. Y si la gente lo empieza a decir y va a llegar un momento que a lo mejor eso va a tener un valor que fue dado por el hombre, ¿sí me explico? O sea, el valor del oro fue dado por el hombre. Pero aquí no es así. Decía el padre Jorge Loring, no porque alguien no valore la misa, desde luego que no tiene valor, claro que no, tiene un valor extraordinario la Santa Misa. Y tanto es así que es el valor que Dios mismo le está dando. Por eso te estoy diciendo que si hablamos del valor del oro, pues es un valor dado por el hombre, está bien. Pero el valor dado por Dios al su sacrificio de la Santa Misa es un valor dado por Él. Entonces no se puede comparar a cualquier otro valor humano. Por eso la importancia. Aquí en esta diapositiva nos dice, ¿dónde se verifica de continuo la renovación incruenta del sacrificio sangriento de la cruz? Y dice, se verifica en el continuo en el santo sacrificio de la misa. Es decir, como ya dijimos, la misa es donde se renueva este sacrificio. Y en el 181 dice, ¿de qué manera se verifica en la Santa Misa esa renovación ya incruenta? Es decir, ya sin sangre, ya sin esa situación que fue precisamente la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la Santa Misa se ofrece Jesucristo mismo a su eterno Padre. Se vuelve a ofrecer por nosotros, ¿verdad? Por eso, en el momento de que el sacerdote alza la hostia y la consagra,
En ese momento es Dios quien se hace presente. Por eso la trascendencia y la importancia de la Santa Misa. Hermano, a veces nos falta fe, claro, porque como hemos dicho en el catecismo también, de que pues estamos viendo el pedazo de pan antes de que se haga la consagración y después si lo vemos aparentemente igual, pero ya no es así, porque Dios lo dijo. Hay en el canal de YouTube un montón de videos sobre los milagros eucarísticos que han existido desde el siglo I. ¿Por qué permite Dios eso? Pues porque a veces dudamos. Donde hostia ha sangrado, donde hostias han sangrado, se ha sido autorizado por la iglesia. Donde hostias se han convertido en grumos de carne y recientemente el doctor Castañón ha investigado que pertenece al miocardio, el corazón de una persona. ¿De quién? Pues de Jesús. Entonces, realmente Dios presente en la hostia consagrada. Y aquí dice, considerado tan solo las palabras de la consagración, vean qué interesante lo que acabo de mencionar, resulta que bajo las especies del pan se representa únicamente el cuerpo de nuestro Señor y bajo la especie del vino su sangre santísima, y estando estas dos especies visiblemente separadas se representan de un modo incruento. La separación de su cuerpo y su sangre y de manera se ofrece de nuevo a su eterno Padre. Pero sabemos que están, bueno, aquí este catecismo es un poquito obsoleto, pero sabemos, ¿verdad?, que la forma está en el pan, su cuerpo, y en la sangre, y en el vino, su sangre, ¿verdad? Pero que cuando nosotros recibimos, lo recibimos entero a él. Eso es algo que nos ha enseñado el magisterio. O sea que no es necesario que en algunos casos, en algunas misas especiales, pues el sacerdote remoja la hostia consagrada en el vino. Recibimos las dos especies. Pero aunque recibamos una especie, es el mismo Jesús completo que lo estamos recibiendo. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que aclararlo aquí en el punto que nos dice el sacerdote. Y en el 182 dice, ¿es entonces la Santa Misa el mismo sacrificio de la cruz? Sí, la Santa Misa es esencialmente el mismo sacrificio de la cruz, porque en uno y otro es Jesucristo el sacerdote y la víctima. Te invito a que veas lo que es la película del Gran Milagro, ¿verdad? La hemos utilizado muchas veces para los niños y ahí nos explica de una manera muy formidable lo que representa la Santa Misa. Búscalo en internet, búscalo ahí, esa película como El Gran Milagro, y ojalá lo puedas ver para completar esto que acabamos de manejar el día de hoy. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión avanzando en este libro que todavía nos falta más de la mitad. Ojalá te haya gustado y lo compartas para gloria de Dios. Bendiciones. Saludos.